Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Es grato para toda la comunidad de los que trastornan al mundo el poder hacer este live, buscando seguir creciendo en la gracia del Señor a través del testimonio de vida de hombres y mujeres que, sin importar contexto o realidades, siguen desarrollando la obra de Dios, la misión de Dios. Y qué bueno, aún en medio de este día quizás no habitual, en donde hacemos esta transmisión, estamos muy alegres, contentos con nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda para poder seguir contribuyendo a la formación integral de hombres y mujeres que disponen del tiempo, disponen de sus talentos, disponen de sus capacidades para poder dar lo mejor al Señor. Hoy vamos a estar hablando del tema vocación sin pausa. Y a nivel personal, creo que es un tema en el que deberíamos todos estar muy pendientes, atine a la vida misma del ser humano, su proyección en la vida desde muy temprana edad. Así que para esta oportunidad he invitado a la licenciada María Coronel. Ella va a hacer conexión durante esta tarde con nosotros desde Argentina. Y bueno, me gustaría compartir algunas cosas acerca de María Coronel, sobre todo para aquellos que es primera vez acá en nuestro país que pueden oír de ella. Y hablar de María Coronel, pues ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Actualmente ejerce su profesión como asesora pedagógica del Departamento de Orientación Escolar de la Escuela Integral Argentina Hebrea Independencia, profesora de didáctica y residencia docente en diferentes institutos de formación en la ciudad de San Miguel, Tucumán, capacitadora docente de institutos y fundaciones de actualización académica e investigación educativa, realiza estudios teológicos en el Instituto Teológico FIET, instructora en varios cursos en dicho instituto y promueve la educación teológica en diversas iglesias de Tucumán. Es líder de jóvenes en su iglesia local y, bueno, Dios le ha dado la oportunidad de desarrollar talleres y jornadas en diferentes temáticas, proyecto de vida, el adolescente y su trayectoria escolar, identidad, en fin, Dios le ha permitido trascender en el tiempo y en el espacio a pesar de tan corta edad. Y bueno, ella nos va a estar hablando en esta tarde acerca del tema vocación sin pausa. Yo voy a pedirle que pueda entonces estar con nosotros. Y bueno, un saludo, María, sobre todo para la comunidad de los que trastornan al mundo. Bienvenida. No sé si es primera vez que tienes contacto con venezolanos. Lo seguro es que no, no lo sé, pero con todo esto de la migración hay muchos hermanos y amigos venezolanos que se han trasladado hasta Argentina. Así que bueno, fuerte el abrazo para ti y bienvenida a los que trastornan al mundo. Tus primeras palabras para todos nosotros. Buenas tardes, Iván. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes hoy. La verdad que es un privilegio haber recibido esta invitación. No me lo esperaba en este año, como te decía. Ha sido una bendición de Dios poder compartir hace poco con la Rúa en esa charla y bueno, a partir de eso pudimos hacer una conexión. Como me preguntaban, sí tuve algún contacto con hermanos venezolanos, unos pastores que hace tiempo conocí, pero solamente dos pastores.
Y bueno, agradezco tu invitación, agradezco este espacio que podés cederme hoy para poder compartir eh, un trabajo que vengo realizando desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, mi profesión me ha permitido poder tener un conocimiento básico acerca de este tema, pero al haber sido un tema de mi interés, he logrado profundizar por mucho tiempo en este campo que es la orientación vocacional y dedicarme a la escritura de un material específico a través de lo que es la red universitaria evangélica, eh, bueno, que me ha abierto también la posibilidad de compartir lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Algo más? Sí, de hecho, creo que no menos importante, lo citabas allí, Dios te ha permitido el poder también escribir o dar algunos aportes acerca de lo que vamos a estar hablando hoy. Tienes un ebook, ¿verdad? Que de mano con Rube, pues ha estado corriendo por las redes sociales, así que en su momento nos darás detalles. Creo que es un material que todo pastor, que todo educador debe tener, y sobre todo padre en su hogar, le va a ser de mucha ayuda, reforzando un poco acerca de lo que hoy vamos a estar hablando, el tema vocación sin pausa. Y como lo decía hace un momento, María, la vocación es una de las cosas fundamentales en la vida de todo ser humano y que muchas veces no se toma con seriedad y responsabilidad, y de allí quizás los dolores de cabeza para propios y extraños. Pero necesitamos partir dando una definición de lo que es orientación vocacional. ¿Cómo podemos nosotros, dentro de la gama de conceptos, tener uno en particular que pueda adentrarnos a lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy? Bueno, básicamente se podría hablar de toda una historia cuando de orientación vocacional se trata. Es importante también poder remontarnos un poco a sus inicios, cómo esta rama, este campo ha ido ampliando su objeto de estudio, ha ido cambiando perspectivas, mejorándolas, enriqueciéndolas. Y bueno, y tiene su comienzo desde el siglo XIX. Esta ha sido trabajada desde diferentes líneas teóricas y conceptuales, ha tenido muchos sustentos teóricos que van a multiplicarse a lo largo de su historia, y que más que nada va a estar muy relacionada a las distintas miradas que el hombre o que las teorías tienen acerca del ser humano. Eh, Partimos desde los inicios a pensar en los tests, en las evaluaciones, en una perspectiva más psicotécnica. eh, Luego pasamos ya un poquito más adelante a pensar en perspectivas psicodinámicas y motivacionales que van a considerar la personalidad del ser humano. Y después se va ampliando, se va enriqueciendo este campo para poder conformarse ya como lo que se llama estrategias clínicas, que es justamente lo que ha influido muchísimo en los diferentes países en cuanto a esta rama. Eh, Ha ido creciendo, ha seguido desarrollándose hasta llegar a poder plantearse un desarrollo de la vocación como un proceso continuo y permanente que se va dando desde la escuela para poder acompañar a los sujetos en su trayectoria escolar y también en sus decisiones y sus transiciones a la vida adulta y profesional. Eso básicamente sería como un encuadre de cómo va incursionando a lo largo de su historia. Pero no siempre se ha visto al sujeto de manera integral, y creo que esto es uno de los puntos que me ha llevado a mí a poder, digamos, profundizar, justamente porque cuando hablamos de orientación vocacional siempre se considera o la personalidad o los test o todo lo que hace a los aportes y a los grandes aportes que hace la psicología y otras disciplinas, pero uno de los aspectos centrales
que debemos tener en cuenta es poder ver una cosmovisión bíblica dentro de este ámbito de la orientación vocacional. Y creo que es algo que nosotros como cristianos lo trabajamos en las iglesias, los pastores predican y hablan mucho acerca del llamado de Dios para nuestra vida, y escuchamos cuántas predicaciones en relación a esto, pero a veces no sabemos que estamos haciendo y considerando aportes también que tienen que ver con la orientación vocacional. Algo que muchas veces la iglesia este, ha desarrollado justamente este mensaje, pero como algo que charlábamos cuando trabajamos en la charla anterior que dimos en la RUE, decíamos que lo que no, quizás el aporte que no hizo o que está como faltando a la iglesia es poder tener herramientas para enseñar y para guiar al adolescente, al joven, para saber cómo descubre esa vocación. Sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos una gran comisión, que tenemos una misión específica en la vida, pero es importante también poder tener herramientas que nos permitan ir más allá de ese mero mensaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que atrever a invitar a los adolescentes a poder tratar estos temas y problemas vocacionales. Sí, tomando en cuenta dicha premisa, María, es importante conocer cuál ha sido la historicidad de la vocación, los puntos fuertes, los puntos débiles, los aciertos, los desaciertos, pero en su momento vamos a hablar también con más detalles el rol de la iglesia directamente en la vocación, que bien aborda toda una sociedad, las nuevas generaciones, y por qué se sigue repitiendo quizás la complejidad de encontrar en algunas familias, sobre todo los individuos, partes de esas familias, el encontrar la vocación y estar en pleno desarrollo de dicha vocación. ¿Por qué surge esta complejidad? ¿Cuáles son los elementos que influyen para que se esté llevando a cabo durante tantos años esta complejidad de encontrar la vocación en la que quizás yo voy descubriendo y me siento seguro? Sé que hay nivel de dificultad como algo muy normal, pero estoy tranquilo y en paz porque es algo que va adecuado a lo que forma parte de ese descubrimiento. Y hablar de vocación es hablar de un tema bastante amplio, y es por eso que justamente la vocación es un campo problemático. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con las grandes preguntas existenciales que el hombre se hace acerca de su existencia, acerca de su lugar en el mundo, acerca de su ser y de su hacer. Porque una de las cuestiones básicas que se trabaja en orientación vocacional es en relación al hacer. O sea, ¿qué hago después que termine la secundaria? ¿Qué hago después que finalice mi último año de escuela secundaria? Y es una gran pregunta que algunos especialistas llaman la pregunta social, que hasta que no forma parte de una pregunta singular del joven, difícilmente esta pregunta pueda ser importante para él. Y muchas veces esta pregunta pasa a ser más que nada una presión para el joven que una oportunidad para poder ampliar sus posibilidades, para poder conformar un proyecto de vida. La orientación vocacional no siempre ha generado espacios para que se pueda justamente trabajar los proyectos de vida, y es recién a partir de los avances de este campo es donde se empieza a considerar esto, de que el hombre se pregunte acerca de para qué está en la tierra. Y creo que ese también es un tema que bueno, nosotros como cristianos trabajamos mucho en la iglesia. ¿Quién soy? O sea, y tendríamos todo un argumento bíblico y no solo filosófico, sociológico y psicológico que fundamente nuestras respuestas, sino que hay mucho por hablar acerca de eso. Y creo que es demasiado importante poder hacernos estas preguntas, y lo cual no es fácil responder, porque tiene que pasar por todo un proceso de trabajo que puede llevar mucho tiempo.
Muchas veces esto de quién soy y lo complejo que es, está muy dañado por las experiencias de vida, está muy dañado por todos los procesos que la persona ha atravesado en su recorrido. Tomar en cuenta eso nos debe llevar entonces a de pronto buscar una proyección real acerca de eh, la vocación en nuestra región o el continente. Tú estás en Argentina, yo acá en Venezuela. El tema de la vocación aplica en cuanto a conceptos, estructura, pero las realidades por la cultura y otros detalles puede que sea diferente. Pero yendo quizás a una estadística general, al hablar de vocación, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Vemos a una Latinoamérica que sí ha respondido favorablemente, quizás como tú bien decías al principio, que se descubre o tiene fuerza la vocación desde el siglo XIX a esto, o ha sido algo que todavía está en lucha, en pugna, en poder digerirlo, en poder tomar como algo no trivial, sino importante, y desde entonces hacer eco desde los espacios donde estén, en mi hogar, dentro de mi familia, en la iglesia, en la escuela, en el liceo? O sea, ¿cómo podemos nosotros conocer hasta el momento una estadística dentro de nuestra región en torno a la vocación? Bueno, creo que es un tema que nos podría llevar mucho tiempo, porque justamente hay muchos estudios que se han venido realizando durante muchos años en relación a las proyecciones de vida de la juventud y a cómo analizamos la vida de los jóvenes en la actualidad. Y lamentablemente nos encontramos con resultados muy tristes en relación a las dificultades que tiene la juventud para poder encontrar su vocación, para poder encontrar su lugar en el mundo, para poder encontrar una ocupación, para poder desarrollarse integralmente, precisamente por muchos factores que van influyendo en ese proceso. Hay estadísticas que nos hablan puntualmente acerca de cómo la falta de trabajar estos aspectos ha llevado a que hoy se caracterice a generaciones como los ni, jóvenes que ni trabajan, jóvenes que ni estudian y que tampoco buscan trabajo y que tampoco buscan algo en qué invertir su tiempo. Es lamentable poder ver las estadísticas de más de 20 millones de jóvenes que están entre los 15 y 29 años dentro de la región latinoamericana y el Caribe, que justamente no trabajan, no estudian y no tienen ninguna iniciativa en relación a esto. Pero dentro de este gran grupo también tenemos aquellos jóvenes que lamentablemente por las condiciones económicas, familiares y por diferentes situaciones, hoy no pueden realizarse personalmente. ¿Por qué? Porque la economía, porque los problemas sociales, familias disfuncionales, embarazos precoces, muchas veces marca y afecta fuertemente a estos jóvenes que no les permiten poder tener otras perspectivas de vida, que no sea dentro de un desempleo, que no sea dentro de condiciones muy desfavorables para ellos. Hoy estamos hablando con nuestra hermana y amiga licenciada María Coronel desde Argentina, el tema vocación sin pausa. Desde que iniciamos hemos podido definir lo que es orientación vocacional, también lo que ha venido siendo la complejidad de este tema en las diferentes naciones o puntos de nuestra región. Y bueno, María, una de las cosas que tú apuntabas hace un momento es lo importante de saber quiénes somos. ¿Cómo se conecta el saber quién soy con lo importante de la vocación? ¿Es relevante o no el tener en cuenta esto para poder descubrir la vocación? ¿Sí o no? Para mí, sin duda, y creo que coincidimos en esto, de que el poder saber quién soy nos da esa identidad y el tener en claro nuestra identidad nos permite tener en claro un propósito en la vida
y nos ayuda a saber para qué estamos en esta vida. O sea, es tan importante poder tener en claro nuestra identidad, fortalecer nuestra autoestima, poder trabajar justamente estos aspectos, porque van de la mano con el hacer. El ser y el hacer está íntimamente relacionado. Hay dos cosas que tú has venido resaltando y es lo importante de poder ser, estar consciente y reflexionar de quién soy para entonces poder enmarcarme o estar en el verdadero propósito que si lo tomamos desde el campo espiritual, pues Dios ya de antemano ha preparado para nosotros y es nuestra responsabilidad el poder descubrirlo, el poder saber que estoy en el lugar que aún antes de haber nacido ya Dios tenía para mí y de allí el poder tener en claro y unirnos como algo integral todas las áreas de nuestra vida en relación al tema de la vocación. Y partiendo de allí, siempre se ha hablado, ¿no? La influencia que puede ejercer un padre o una madre sobre la vida de sus hijos. Y ahí, bueno, yo creo que esto pasa de pronto en la mayoría de los países, pero acá en Venezuela, siempre para contar un ejemplo o testimonio, muchos jóvenes o adolescentes que no saben primero quiénes son, no descubren quiénes son, se terminan enrumbando en profesiones por satisfacer o recompensar a sus padres. Si ellos son abogados, él estudia abogacía, pero con el tiempo no ejerce, no desarrolla su profesión y entre sus amigos hasta en tonos jocosos puede decir, estudié esto o me preparé en esto simplemente para que mi papá o mi mamá pudiera estar tranquila, pero no me gusta, no me siento cómodo. Y de allí que podemos nosotros preguntarnos hasta qué punto es bueno contar con la ayuda de un tercero y el descubrimiento de quién soy. Entonces, de allí el estar en el lugar correcto que tiene que ver con la vocación que ya he encontrado y que me dedico entonces a esforzarme para lograr las metas. Creo que es una pregunta muy interesante y eso no pasa solo en Venezuela, sino que creo que en el mundo siempre está justamente la persona muy influenciada, ya sea positivo o negativamente, por alguien. Eh, Cuando se habla también en orientación vocacional, se trabaja los factores tanto internos como externos que van condicionando las decisiones y las elecciones de los jóvenes, de los adolescentes. Desde mi perspectiva, la ayuda no es mala, es bueno la ayuda en todo tiempo, pero lo que no es bueno cuando esto se torna en una presión, cuando esto se torna en una imposición o cuando se torna en un mandato. Y esto justamente es un tema que es muy importante trabajar con las familias, los mandatos familiares, esto de padre abogado, hijo abogado y generaciones de abogados, generaciones de médicos, o porque se sobreestima una carrera sobre otra, y eso generalmente va dañando mucho el proyecto de vida de algunos jóvenes, que justamente pasa de que hasta pueden venir, obtienen un título, les va muy bien académicamente, pero solamente para cumplir con un deseo que no es propio. Es sumamente importante que el padre acompañe, que pueda fortalecer las capacidades de los adolescentes, que el padre pueda involucrarse en eso, pero para ayudar al adolescente a poder fortalecer sus propios intereses, sus gustos, sus pasiones, y que pueda crecer justamente en ese ámbito. Es muy, pero muy importante el apoyo de los padres en este punto, pero no, como decía, una presión. También tenemos otro punto importante que son las influencias de las amistades. Muchas veces hay jóvenes que eligen una carrera, que eligen hasta trabajos, porque
quieren seguir compartiendo con sus amigos. Y eso también condiciona muchas veces el cómo va a desarrollar esa actividad. Los medios de comunicación hoy en día también tienen fuerte influencia, y si tendríamos que hablar de otros agentes externos, también pasaríamos mucho tiempo pudiendo ver todas las realidades, todos los factores que van atravesando las decisiones, y que muchas veces frustran proyectos de vida de algunos jóvenes. Sí, creo que también añadiendo un poco el tema de la iglesia en esto de la ayuda, en poder descubrir quién soy y enrumbarme o estar en el lugar adecuado en cuanto a la vocación, entra la iglesia en cuanto a la relación dentro de la familia. Si eres de familia pastoral, entonces también, ¿verdad? Pueda ejercer cierta presión en los hijos, no solamente por los padres, porque de pronto los padres pueden estar muy tranquilos y claro de que es una decisión muy personal y ellos van a hacer su parte o su labor, pero quienes ejercen también presión son los miembros o la feligresía. ¿En qué sentido? Bueno, cuando antes de la pandemia era regular acudir a nuestros templos y actividades, desde pequeños a los niños, sobre todo a los niños que son varones, pues se les dice, aquí está el pastor o el pastorcito. Y con eso el niño muchas veces va creciendo a un punto en que no desestimamos desde el punto de vista espiritual, que sea un llamado de Dios y que este niño joven pues responda de manera genuina, dentro de lo que el Señor le está invitando a hacer. Pero muchas veces también podemos ver el caso de que hay hombres que están en el ministerio, pero que no hay un verdadero llamado, por así decirlo, sino de que se ejerció presión en su vida, respondieron por la presión y al final la historia es frustrante y doloroso para muchos de ellos. Y creo que de aquí el poder tener en cuenta, como bien tú decís y resaltabas una y otra vez, que la ayuda no es mala, pero hay que saber canalizar y conducirse de la manera correcta para poder entonces también entender cuál es el espacio de quien va a ayudar, hasta dónde llega su ayuda y hasta dónde la persona también tiene que estar comprometida a hacer un esfuerzo por descubrir el área o el lugar donde se va a terminar preparando. Y en base a esto, ¿qué herramientas podemos nosotros utilizar? ¿Okay? ¿O qué herramientas puedes tú recomendar para hacer de este proceso un proceso óptimo en la orientación vocacional? Bien, tenemos muchas herramientas que podríamos usar para poder trabajar este gran tema, pero por ahí voy a mencionar algunas. Principalmente creo que la persona que quiere ayudar, que quiere ponerse en el lugar del que ayuda, del que acompaña, a pensar juntos, a proyectar juntos, a ayudar en ese proceso de proyección, tiene que saber escuchar. Creo que es sumamente importante y es por eso que la orientación vocacional es un espacio de escucha. Es un espacio donde el protagonista principal es el adolescente. Y si pensamos en el plano de la iglesia y justamente pensando en esto de que pastor, el hijo tiene que ser pastor sí o sí, y el nieto también, y muchas asociaciones que se hacen, qué importante que es poder guiar para que ellos puedan escuchar la voz de Dios principalmente. Y poder ayudar justamente en oración para que ellos también puedan vivir dignamente su llamado, no el llamado del Padre, sino su propio llamado, porque el Señor a cada uno nos ha dado un llamado específico, independientemente de que yo sea hija de pastor o no. No todos los pastores son hijos de pastores, y creo que es muy importante justamente tener en cuenta este aspecto. Si podemos avanzar y hablar un poco más acerca de las diferentes herramientas que tenemos, una herramienta fundamental es poder trabajar la historia vocacional de la persona.
pensando desde la infancia, trayendo justamente aquellos intereses que han marcado esa etapa de niñez del joven y que hoy siguen proyectándose como intereses en nuestra vida. Una de las cosas importantes que por ahí a veces uno lo ve como un poco irrelevante o insignificativo es pensar en los juegos de los niños. ¿A qué juegan? ¿A qué me gustaba jugar cuando era chico? ¿Cuáles eran los objetos que más me gustaba tener en mi haber de juguetería? ¿Cuáles eran las cosas justamente que disfrutaba haciendo? Porque a veces, porque es importante pensar en esos pequeños detalles y a la vez grandes detalles, porque cuando uno va transitando ese proceso, llega a la adolescencia, ese niño que es soñador, creativo, jugador, el que se expresa libremente, a veces va perdiendo fuerza por las historias de vida, porque, bueno, muchas veces las experiencias con otros y en el contexto en el que la persona se desenvuelve, van dejando huellas y marcas que no les permiten seguir fortaleciendo esos aspectos que son importantes. Y creo que es ahí donde tenemos que apuntar y poder fortalecer justamente aquellos puntos que a veces están dañados, aspectos, intereses, pasiones, y que muchas veces han sido frustradas porque, pongo un ejemplo básico, hay niños que tenían muchas ganas de ser futbolistas y que en el camino el padre dijo, no, nunca te voy a llevar a una cancha, nunca. Y quizás ese niño tenía todo un potencial para poder desarrollarse en ese ámbito, pero no lo pudo hacer y murieron algunos de sus sueños. Es muy importante poder escuchar a los niños y poder mirar, poder observar en la niñez y también para que estos sean como recursos para la adolescencia, porque en la adolescencia uno como papá también o como una persona que pueda ayudar desde otro lugar, como tío, como un primo mayor, como el abuelo, tiene recuerdos de ese niño y puede ayudarlo a reconstruir esa historia que muchas veces el niño no olvida. Me pasó muchas veces de hablar con jóvenes que no recuerdan, es más, no te pueden decir qué es lo que más me gusta, qué es lo que me gusta hacer, cuáles son mis pasiones. El otro día justamente le preguntaba a alguien cuáles eran las actividades que más disfrutabas cuando eras niño. Y me dicen, no sé, no me acuerdo. O sea, puede pasar. Es como, y ahí quizás la influencia o la apertura de los padres también para poder ayudarlos a reconstruir esos detalles que también son importantes. Habíamos visto cómo también la vocación está relacionada con un pasado, con un presente y con un futuro. O sea, desde el presente nosotros podemos volver y revisar algunos aspectos importantes, pero desde el presente también nos proyectamos hacia el futuro. Por eso que hay técnicas también, como por ejemplo, para trabajar aspectos del pasado se pueden utilizar la autobiografía, donde el joven o la persona puede contar su historia de diferentes maneras, donde van a aparecer huellas, van a aparecer aspectos esenciales de su vida que pueden ayudarlo a avanzar en ese proyecto. Hay otra técnica que se llama historia en objetos, que también tiene que ver con esto que hablábamos, es decir, a ver cuáles eran aquellos objetos significativos, aquellas cosas que me gustaba tener cuando era chico. Las fotos son sumamente importantes. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer videos, de poder registrar todo lo que los niños hacen y que a futuro también pueden llegar a ser insumos importantes para el adolescente. Hay otra técnica, entre las tantas, para trabajar el pasado, como el árbol genealógico vocacional. Y ahí es importante también considerarlo. ¿Por qué? Porque se puede trabajar justamente qué identificaciones tiene ese joven con las elecciones de sus familiares en un sentido amplio, no solo del padre, de la madre, sino de los primos, los abuelos y los familiares que quizás tienen alguna profesión, el poder ver qué carreras se repiten a lo largo de la familia, del recorrido familiar, y si realmente eso tiene que ver con un gusto personal o yo lo voy a elegir porque considero que ese es mi destino.
porque hay muchos chicos que sí eligen justamente eso, no porque el padre les imponga, sino porque ellos mismos creen que tiene que ver con ellos. Y quizás en ese camino descubran que no, y se inclinan a otros tipos de elecciones. Y para mencionar una herramienta más, es poder también trabajar los estilos de vida. ¿Qué estilo de vida quiero yo para mi futuro? Eh, Se puede preguntar muchas cosas, desde la vestimenta que me gustaría usar para ir a trabajar, hasta el lugar, si quiero tener una vivienda, si me quiero casar, porque cuando hablamos de proyectos de vida no solo estamos hablando de elecciones de carrera, sino que estamos hablando de todo un proyecto que tiene que ver con desde construir una familia, desde tener hijos, desde casarnos, desde viajar, desde tomar diferentes tipos de elecciones y adquirir bienes. Así que todo eso nos puede ayudar para poder trabajar nuestra historia vocacional. Es muy bueno el poder conocer todas estas herramientas y como dices tú, son algunas de las Sí. muchas que imagino también cuando tuviste la oportunidad de desarrollar Leadbook, pues tuviste que ir atrás y prácticamente comparar las estrategias o herramientas que se hacían o utilizaban antes como ahora las que se están utilizando más y tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, quisiera preguntarte, hablabas de que hay niños o ya adolescentes que has tenido la oportunidad de preguntarle y no recuerdan nada. ¿Qué hacer? Bueno, ya también has ahondado acerca de qué hacer, pero supongamos de que el niño va desarrollando, le gusta jugar en tal área, le gusta hacer tal actividad, pero pasa algo que rompe eso que va encaminándose hacia la vocación. Quizás puede ser algo que él vio, algo que él escuchó. Es posible de que aún él descubriendo de temprana edad y encontrándose con esa situación adversa, se rompa, se ponga en pausa lo que es el alcanzar la vocación en su debido momento, o eso no influye en al final encontrar pues la vocación, o sea, los efectos negativos que ese niño pueda tener en su vida, producto de alguna situación particular en la familia, en la escuela, pueden influir a un grado en poder al final tener una deserción acerca de lo que es la vocación naturalmente hablando. Me parece una excelente pregunta, eh, y creo que influir puede ser una marca, una huella que pueda quizás poner en pausa, pero no al 100%, porque creo que aún esas experiencias vividas, que pueden ser negativas, pueden ayudar a ese joven para poder descubrir esa vocación. Cuando hablamos, hay un libro que yo leí hace muchos años y hablaba que para poder encontrar la visión de Dios para nuestra vida, tenemos que considerar tres aspectos básicos: los valores centrales, que vendrían a ser aquellas pasiones que hacen que yo dé mi vida por ello y que esté dispuesto a dar todo lo que tengo a cambio de eso. Considerar las experiencias vividas tanto positivas como negativas, porque aún en esos procesos Dios puede dejarnos mensajes para que nosotros podamos luego construir esos proyectos y encontrar ese sentido a las cosas. Y la misma Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, no solo lo bueno, sino también aquello que quizás lo hubiésemos querido evitar en la vida. Y el tercer punto es justamente considerar los dones espirituales, los dones que tenemos y que muchas veces no nos atrevemos a descubrirlos porque no estamos involucrados en nada. La vocación implica hacer, no solo ser, sino hacer, involucrarnos en diferentes actividades, y en este proceso del hacer uno también va descubriendo aquellas cosas que nos gustan, aquello que nos apasiona, que nos llama la atención, y cómo vamos perfilando a decir esto es lo que más me gusta hacer, más allá que dormir, comer,
y disfrutar de actividades de entretenimiento. Hace un buen rato estuviste conversando acerca de la participación de la iglesia en la vocación y comenté que íbamos a tener un punto para poder hablar acerca de esto y es pensar de qué manera la iglesia puede fomentar también la vocación entre su feligresía. Y hace unos instantes mencionaste algo, pero ¿cómo podemos complementar? Sobre todo si hay pastores que hoy llegan a ver este material, esta entrevista, algún líder o coordinador del Ministerio de Educación de la iglesia o algún otro miembro, padre o representante, ¿de qué manera puede entonces la iglesia fomentar la vocación en medio de las dinámicas que históricamente desarrolla? Eh, la iglesia puede implementar proyectos que no solo hablen, como decía al principio de la charla, que no solamente hablen acerca del llamado de Dios, sino que invite al joven a poder involucrarse. Desde mi experiencia personal, creo que mi contexto me ha llevado a poder, desde niña, encontrar justamente aspectos que tenían mucho que ver con mi vocación. La iglesia me ha permitido poder abrirme, poder descubrir, poder involucrarme en diferentes cosas que después me daba cuenta que no era por imposición de mis papás, que no era por imposición de los líderes, sino que tenía que ver con algo que yo realmente amaba y que me apasionaba hacer. Creo que el generar espacios para que los adolescentes se desarrollen es lo más importante que puede hacer una iglesia. Es más, me atrevo a decir que hasta poder generar espacios para que los niños se puedan desarrollar en la iglesia, porque son parte de la iglesia de Jesucristo. Muchas veces decimos, no son niños que jueguen, los sacamos de los espacios, porque no, los niños también tienen para aportar al cuerpo de Cristo y es importante poder sumarlos en diferentes proyectos donde ellos puedan atreverse a pensar, donde ellos puedan animarse a poder no solo involucrarse, sino a poder conocerse a ellos mismos, porque en esos espacios uno va descubriendo. Creo que la iglesia hace mucho desde lo musical, desde quizás lo artístico también es importante, pero creo que se puede atrever a proyectarse mucho más en propuestas que puedan llevar al joven a descubrir su vocación. Tú trabajas con jóvenes y de seguro habrás tenido la oportunidad de escuchar de algunos de ellos la frustración de no encontrar su vocación. Y hablando en el contexto eclesial, ¿qué recomendaciones podemos dar a todos aquellos jóvenes que no encontrando su vocación piensan, bueno, ya no es ingeniería, voy ahora a abogacía, y después de abogacía pasan a la educación, y así les va pasando los días, los meses, los semestres, y terminan por abandonar toda posibilidad de prepararse, de capacitarse, de poder dar más de lo que aún mismo ellos pueden pensar que hay capacidades y destrezas que pueden explotar. ¿Qué recomendaciones o consejos podemos dar a todos estos adolescentes o jóvenes que ya comienzan a tener largos años en eso de estar saltando de carrera en carrera sin encontrar un rumbo fijo? Bueno, primero y principal, volver, o no recuerdo si hice la distinción, que una cosa es vocación y otra cosa es carrera. La carrera no es la vocación. La carrera puede ser un instrumento, una herramienta que me permite desarrollar mi vocación. O sea, yo tengo que encontrar justamente esa carrera que va acorde a mi vocación y no una carrera que vaya a querer que mi vocación se vaya adecuando a ella, porque es ahí donde los jóvenes encuentran puntos de frustración. Frustrarse en la vida puede pasar, nos puede pasar de que no siempre hagamos buenas elecciones, pero aún cuando tomamos esas decisiones que pueden ser equivocadas,
podemos aprender en la vida. Yo creo que hay también que poder ayudar a los jóvenes a que puedan superar esas frustraciones, aprender a poder adquirir fortaleza y pensando un poco lo que la Biblia dice, o sea, cuando somos débiles es donde el Señor se fortalece en nosotros. Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones así para poder pedir que el Señor sea fuerte en nosotros. Que el error no nos paralice, sino que nos pueda ser como una plataforma para poder seguir buscando aquello que quizás puede estar a un paso. O sea, haber elegido mal una carrera no quiere decir que todo esté terminado. Conozco muchos amigos que hasta han pasado por 2 carreras y que de igual manera han seguido intentando hasta que pudieron encontrar aquella que realmente encaja con su vocación. Sí, menciono esto también porque entra en juego aún dentro de los mismos cristianos de manera de hacer bullying, frustra muchas veces los sueños de estos jóvenes, si no, fulano o tal persona que ha pasado por ya 2 o 3 carreras y muchas veces si se es débil, si no se tiene la debida orientación dentro aún de la iglesia, dentro de la familia, eso va a ser un punto muchas veces de inflexión en la vida de estos jóvenes. Y de ahí lo que hemos venido hablando de poder tomar cartas en el asunto de la iglesia, en que me gustaba mucho porque en el programa anterior lo hablaba con el pastor invitado, es no ver a los niños como simple objeto, sino también darle la oportunidad de que ellos puedan ser parte de la misión histórica, ser parte de la misión de Dios como sujetos que Dios también pues ha creado y que tienen pues mucho que aportar desde su inocencia, desde su pureza y también darnos cuenta que a través de esas acciones vamos a permitir de que ellos vayan descubriendo muchas cosas que le van a ir beneficiando en el presente y en el porvenir. Ya estamos llegando a la recta final de esta extraordinaria conversación que hemos entablado con la licenciada María Coronel. Hoy hemos hablado acerca del tema vocación sin pausa. Y bueno, como lo compartía con ustedes al principio de esta entrevista, nuestra hermana, Dios le ha permitido pues aprovechar todas las oportunidades que Dios a través de la profesión pues ha tenido en el pasado y en el presente continuo. Y bueno, María, nos gustaría que pudieses hablar un poco acerca del libro o el ebook que tuviste la oportunidad de escribir y sobre todo invitarnos pues a poder acercarnos a la página y poder tenerlo como una valiosa herramienta que nos pueda servir en todo lo que hemos estado hablando acerca de la vocación. Bueno, básicamente es un material que está adaptado para que pueda ser trabajado no solo por docentes, por especialistas en el área, sino para que pueda tener acceso a los líderes que muchas veces no cuentan con esas herramientas y es de cada una de las actividades está pensada justamente para que las puedan realizar sin ninguna dificultad. Eh, Tenemos diferentes herramientas, son 11 encuentros que propone el material, en donde en cada uno de esos encuentros el líder va trabajando o la persona, porque también está destinada para que los docentes, si quieren poder usarlo en las escuelas, lo puedan hacer. Y ¿por qué no también un papá? Porque también puede trabajar en el caso que lo quiera para poder adquirir conocimiento, porque hay gente que se interesa justamente por eso y de hecho hemos tenido la participación de muchos padres que estaban interesados justamente en eso. Eh, Tienen la posibilidad de poder acceder para poder ver todo lo que contiene el material a través de la red universitaria evangélica. Eh, si están interesados, yo puedo pasarles luego los links donde ustedes pueden acceder a este material y ahí poder, digamos, encontrar más información al respecto. Este material se llama Vocación
y elección de carrera. Tiene un costo mínimo porque justamente está en preventa todavía y se va a realizar una bonificación del 50%. Para decirles aspectos generales de qué se trata, trabaja qué es la orientación vocacional, cuáles son, por ejemplo, los criterios importantes para tener en cuenta en relación a esto desde lo teórico, los factores que van influyendo en la elección y cuáles son los aspectos que necesitamos tener en cuenta para poder trabajar la elección de carrera de los jóvenes. Luego tiene como una segunda parte donde se va a trabajar un programa básico de orientación vocacional en relación a la elección de carrera. Se trabaja justamente desde partir, desde descubrir la vocación hasta llegar al proceso de elegir una carrera de acuerdo a todo ese proceso, todo ese recorrido que se realiza de conocimiento y de información acerca de todas las propuestas académicas que puede haber en las diferentes plataformas educativas. Yo invito a todos que puedan de verdad considerar el poder tener en su biblioteca este manual, este libro. De seguro va a servir a que usted pueda expandir su conocimiento y poder entonces tener acciones acertadas que le permitan el trascender en el tiempo y el espacio, quizás con el trabajo que ha venido desarrollando, y usted se pregunta, bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y llega este libro y puede servirle para poder ampliar y mejorar el trabajo, la labor que está desarrollando dentro o fuera de la iglesia. María, para nosotros ha sido un honor tenerte en medio nuestro. Hemos podido ser bendecidos a través de esta temática tan pertinente para nuestro contexto, para nuestro continente, esperando que usted pueda difundir todos aquellos que estuvieron con nosotros en vivo, recordar de que no solamente estará el programa o quedará allí en el muro de nuestra página Lo que trastornan al mundo, sino que usted puede también compartirlo con sus pastores, con sus líderes, y próximamente también será subido a la plataforma de YouTube para que también haga eco de esta información. María, ¿dónde podemos contactarte si hay alguno interesado para poder ampliar este tema, para poder conocer un poquito más de las herramientas propias de este tema? Bien, pueden contactarme a través de las redes sociales. Estoy como María Coronel, con acento en la I porque generalmente no se usa el acento, pero tiene el acento, la tilde, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, también pueden acceder a mi mail, puedo dejarlos en el caso que lo requieran, me dejan ahí quizás un mensajito en los que trastornan al mundo y yo puedo contestarles a través de mails o otro medio de comunicación en caso que esto se quiera realizar. Otro punto que sí quería destacar, que me había olvidado, casi me olvidaba, era que justamente a través de la red universitaria evangélica también pueden acceder a esta información. Lo encuentran tanto en Instagram como en Facebook a través de la RUE, así como suena. Y a través de esta organización vamos a presentar también algunas charlas y talleres que no solo van a estar dirigidas a directores de escuela, padres, sino que también a los jóvenes. Así que ahí pueden encontrar diferentes combos o paquetes que estamos ofreciendo para poder trabajar con y desde la escuela y desde las iglesias e instituciones que requieran ayuda e información al respecto. Bueno, antes de cerrar este tiempo, me gustaría compartir, creo que son dos personas muy allegadas a ti, y bueno, lo primero tenemos acá, Andrea Reyes, nos dice, ¿te pareces mucho a Samuel? Creo que... Ah, mi hermano. Sí, bueno, y Alan Roldán colocó un ejemplo a seguir, mi vecina. Ah, no sabía que estaba escuchando. Así que qué bueno, adelante.
seguramente mi hermano compartió el link y es muy probable que por ese motivo estén escuchando. Bueno, una bendición y un saludo también para todos ellos, hermanos, familiares y amigos que hicieron un alto quizás en la jornada para poder acompañarnos en este tema tan oportuno. Y así que bueno, grande el abrazo también para ellos, esperando de que, bueno, el Señor les bendiga, te siga usando en lo que ha venido pues haciendo a través de tu profesión, del ministerio como tal, en que has podido descubrir y has estado en el lugar correcto. Así que para nosotros es un placer el tenerte durante el día de hoy, esperando, como siempre le digo a los invitados, de que te hayas sentido a gusto y que no veamos esto como debut y despedida, sino que de acuerdo al tiempo de Dios podamos también agendar para tocar otro tema que pueda ser pertinente a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres. Muchas cosas que podemos seguir aportando y aprovechando estas plataformas virtuales para bendecir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Así que bueno, unas últimas palabras para ya ir cerrando, María. Bueno, primeramente, muy agradecida a ustedes y a Dios principalmente por abrirme esta posibilidad de poder compartir, como decía en un principio, lo que Él me ha dado desde su infinita gracia, porque todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, se lo debemos a Él. Así que agradezco a Dios por este tiempo. Por supuesto, me he sentido muy cómoda y creo que hay mucho más para los que trastornan al mundo. Así que ánimos también para ustedes y a seguir adelante. Amén. Bueno, un saludo y bendiciones para todos aquellos que nos acompañaron durante este live. Y bueno, recuerden que ya toca la puerta de diciembre. Nos reencontramos el próximo mes de diciembre. Allí, la semana que viene, estaremos con 2 temas durante el martes y el jueves. Así que muy pendiente de nuestras redes sociales para que pueda conocer acerca de los temas, los invitados, hacer los ajustes y acompañarnos. Dios les bendiga y espero que tengan una feliz tarde de mucha bendición. Hasta luego.